Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Phil Capital Talks. Hoy, si usted ha estado pegado a las pantallas de bolsa, habrá visto que ha sido un día para no olvidar. Rebote importante, día de fiesta, porque las bolsas han festejado la victoria en la primera vuelta de Macron. La verdad es que ha sido un día bueno. Hoy vamos a mirar los mercados financieros y lo vamos a hacer no mirando al día a día, no mirando a las elecciones. Bueno, la verdad es que en los próximos meses el calendario está plagado de citas muy importantes. Elecciones en el Reino Unido, tras el verano elecciones en Alemania, quién sabe si también en Italia antes de que termine el año. Bueno, hoy vamos a mirar a los mercados no mirando a esas citas electorales, no mirando tampoco a los datos macroeconómicos ni buscando oportunidades de inversión. Hoy vamos a hacerlo desde otro foco, desde otro punto de vista. Vamos a mirar a la banca, vamos a hacer un diagnóstico de cómo está en el día de hoy, una auténtica radiografía, y vamos a mirar a futuro. Recientemente caía a mis manos un informe del Fondo Monetario Internacional que situaba el foco en la banca española y decía que todavía le queda por sufrir un ajuste más, un ajuste que cuantificaba el Fondo Monetario Internacional en un cierre de 17.000 oficinas y en el recorte de unos 85.000 empleados. La verdad es que la banca tiene ante sí desafíos importantes, desde el escenario de tipos de interés bajos en el que lleva viviendo desde hace ya bastante tiempo, hasta la digitalización y la tecnología, hasta también la regulación con MiFID II. Bueno, vamos a hablar de futuro, pero antes de nada vamos a hablar de presente, y antes de nada les tengo que presentar ya a los invitados que comparten mesa en esta tarde de lunes en este Phil Capital Talks. Empezamos con Carlos Franco. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? De estar aquí, perfecto. Bueno, hoy ha sido un día bárbaro en las bolsas, ¿eh? Un día bárbaro, sí. Sí, a ver si repetimos era de esperar. en la segunda vuelta. Era de esperar. Bueno, esta vez las encuestas han acertado. Sí, más o menos, más o menos. Veremos a ver qué pasa, porque este señor no tiene partido, y a ver qué pasa en julio. Bueno, Carlos Franco de Dunas Capital, nos acompaña también Enrique Parra de Fidentis. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy ha sido un día bueno. Muy bueno, nosotros encantados. Sí. Y los bancos lo han hecho fantásticamente bien, ¿no? Yo creo que han incluso superado muchísimos de los índices, de los principales índices, o sea que nada. Bueno, nos acompaña también Ignacio Rodríguez Añino de Manji, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Hoy con un ojo pegado a las pantallas y también comentando en la oficina ayer Barça-Madrid. Bueno, yo que soy del Atleti, la verdad es que prefería que el Madrid no dejara la liga resuelta. O sea, ¿eres que del tenga Atleti? dos preocupaciones. ¿Eres del Atleti y también antimadridista o no? No. Vale. Antimadridista antes del Barça. Bueno, nos acompaña también Antonio Banda de Phil Capital. Antonio, consejero delegado y fundador de Phil Capital. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Sí, hoy no ha habido que apretar el botón del pánico, ¿verdad? Bueno, lo teníamos preparado, ¿eh? En el caso ¿sí? de que Macron no hubiese ganado ayer, pues hoy habría que haber informado a los clientes de Phil Capital que la situación política en Europa se hubiese complicado. Sin embargo, ante esta situación parece que no hay tal complicación, que vamos a llegar a una situación en la que gana la normalidad, y la normalidad supone que Europa siga adelante y que los franceses, espero, no sé si luego el 7 de mayo entonces se pueden equivocar las encuestas, pues han decidido por seguir en el entorno europeo, que eso parece indicar por ahora. Sí, es que había una posibilidad bastante dramática, que era que hubiesen pasado a la segunda vuelta por un lado Le Pen y por otro lado Mélenchon, que hubiese sido la extrema derecha y la extrema izquierda, antieuropeístas los dos, muy rupturistas, que yo creo que hubiese provocado una reacción completamente contraria a la que estamos viendo en los mercados hoy. Ese hubiese sido nuestro botón de pánico. Claro. Pero igual, menos mal que no hemos podido. Bueno, hoy vamos a apartar a un lado, aunque lo seguimos mirando de reojo, el día a día del mercado, el movimiento de las cotizaciones, el devenir de las inversiones en bolsa, en renta fija, en divisas, y vamos a mirar al conjunto, a la gran banca, porque la verdad es que se enfrenta a un momento que yo diría que es una auténtica revolución, que ya viene de antes, pero que todavía nos va a traer muchas novedades. Antes de nada, a mí me gustaría que hicierais una fotografía para poner al espectador en situación de, a día de hoy, cómo está la banca, cuáles son sus fortalezas y también cuáles son las amenazas más inminentes. Carlos, arranca tú. Bueno, por dar una situación general del sector, yo empezaría comentando en primer lugar la rentabilidad por capital, que está inferior o similar al 6%, cosa que consideramos de media, que consideramos bastante baja en relación con tal como está el coste de capital.
Luego la deprimida o el deprimido margen en tipos de interés que hace que, en cualquier caso, se vean afectados los balances en la parte del margen ordinario de las entidades. Y por último, todo el proceso regulatorio que está sufriendo y las necesidades de provisionar en balance todos aquellos activos tóxicos que han venido arrastrando de tiempo atrás, ¿no? Y toda la regulación que lleva consigo. Con lo cual, el panorama no es muy halagüeño en la presentación que tienen actualmente las entidades. Por ahí vemos un poco, y lo dejo ahí encima de la mesa, lo que puede ser la reducción de costes y la necesidad de las dimensiones de tamaño, ¿no? Antonio. Hombre, yo creo que claramente la banca se enfrenta con un gran cambio, ¿no? O sea, el gran cambio, el problema tiene que afrontarlo. Lo que no sabe es hacia dónde va, ¿no? O sea, estamos en un mundo nuevo en el que es necesario modernizarse. Es verdad que el regulador está obligando a la banca a hacer muchísimo gasto en actividades que no son puras de negocio, con lo que al final se ha convertido en una actividad carísima, ¿no? O sea, para los propios bancos. Antes funcionaba muy bien con el margen, más todos los ingresos por comisiones fuera de balance, ¿no? Y entonces era todo muy fácil. Apalancabas tu balance, te iba muy bien, no tenías problemas, comprabas activos y los vendías casi del tirón, y eso se ha acabado, ¿no? Y encima lo hacías con una masa muy importante de empleados que estaban dispuestos a vender todos los productos que tuvieses en tu portfolio, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Nos encontramos ahora una banca que tiene que trabajar en un entorno de tipos cero, con lo que su margen es reducidísimo, y nos encontramos también en una banca que tiene muy difícil el reducir el número de empleados que tiene, ¿no? Porque si no sabe hacia dónde va su negocio, no sabe si va a necesitarlos, ¿no? Entonces llevas a cabo una reducción amplísima y luego a lo mejor resulta que los vas a necesitar, ¿no? Por eso yo creo que el entorno para todos los bancos es muy complicado y es necesario que se replanteen qué es lo que va a ser la banca, ¿no? Y es, yo creo que un poco lo que tenemos que ver aquí. Tampoco vamos a solucionar el mundo, pero sí que desde fuera de la banca se ve las cosas más claras que dentro, ¿no? Porque tienen una lucha interna que muchas veces los propios departamentos no saben ni responder. ¿Pero realmente el sector bancario no sabe hacia dónde va? Bueno, yo creo que sí que sabe hacia dónde va. Lo que hemos visto en los últimos años y desde el comienzo de la crisis es una reducción brutal del número de entidades financieras en España. Nosotros, haciendo más o menos un cálculo, si en 2007 hablábamos en torno a 60 entidades diferentes que podían comprar fondos, ahora mismo estamos hablando con 18 y con posibilidades de que sean 14 en el corto plazo. Es decir, que sí que ha habido una reducción y ha habido una selección natural, por decirlo de algunas formas, que han sobrevivido las mejores. Entonces, lo que sí quería decir, y es un poco con contraposición, es que las entidades financieras que están, la mayoría están mucho más saneadas de lo que había hace unos años. Es decir, que los que han sobrevivido son campeones nacionales. Lo que pasa es que el modelo histórico de banca en España, que era sucursales y muy cercanas al inversor final o al cliente final, ahora mismo cambia porque las nuevas generaciones casi ya no vamos. O sea, yo me considero viejo, pero las nuevas generaciones, mis hijas, yo creo que no van a ir nunca a una oficina bancaria, o casi nunca, a no ser que sea para firmar alguna póliza. Y lo que están es con banca por internet. Entonces, todo ese sistema de banca, de sucursales, que era en España, que España era lo más eficiente del mundo y estaba puesto como paradigma. España es uno de los países más bancarizados del mundo. Más bancarizados, pero estaba más bancarizado porque era muy eficiente, eran muy eficaces en hacer sucursales con 3 personas que permitían hacer un montón de cosas, etcétera. Ahora mismo, en vez de esas 3 sucursales, lo que necesitas es una plataforma informática muy, muy potente. Y ese es el cambio que estamos viendo. Yo creo que los que se sepan adaptar, y estamos viendo algunos ejemplos en España, sin duda alguna, que están intentando adaptarse, pues van a ser los ganadores. Nosotros en M&G somos positivos en cuanto al sector bancario. Incluso ahora mismo, en el corto plazo, incluso la deuda subordinada bancaria, porque al no haber comprador de último recurso, que es el Banco Central Europeo, pues se ha quedado bastante atractiva. Pero campeones nacionales nos parece que tienen sentido y que van a seguir, que van a subsistir, y que es cierto que va a cambiar un poco el esquema, pero creemos que no van a desaparecer. Enrique. No, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Por poner unas cifras, vamos, hace tan solo 7-8 años, como decía Antonio, el nivel de apalancamiento que tenían los bancos, pues rondaba, o sea, tenían una necesidad de capital del 4%, ahora mismo se han triplicado. Eso, pues lógicamente, ha ido mermando también las capacidades hasta ahora de muchísimas entidades bancarias y ha forzado pues esa reestructuración, ¿no?
También nos apoyamos en que estamos muy positivos, porque es verdad que el panorama que yo creo que tienen las entidades, si bien una reestructuración o un pasito más de esa reestructuración va a ser necesaria, no sé si, como dice Ignacio, hasta 14, pero bueno, algo más, y algunas ya las tenemos encima de la mesa, van a sufrirse, pero es verdad que, hombre, yo creo que el panorama que tienen por delante básicamente es de adaptación a este nuevo medio que tenemos. Suscribo totalmente, y yo ahí sí que me lo pongo en mi caso, yo hace que no piso una sucursal bancaria más que para visitar a algún amigo. O sea, todo lo demás es absolutamente por Internet, ¿no? Pero decía antes, Antonio, que está el sector experimentando un gran cambio, un cambio, decías, que no sabe todavía hacia dónde, pero el cambio debe ser hacia el cliente. El poner al cliente en el centro, porque hasta ahora en el centro han estado ellos y han estado sus productos. Ahora, como decías, el cliente es cada vez más exigente, el cliente tiene un acceso a una información rápida, transparente, y él está en el centro, y si no, se cambia de banco. Bueno, eso es lo más claro de todo esto. Pero, o sea, la nueva tecnología lo que te va a permitir es que el cliente esté mucho más próximo al banco, ¿no? Hasta ahora el banco lo que hacía era vender productos, ¿no? O sea, al final era exclusivamente tener ahí en su oferta los productos que el banco creía que era interesante para el banco, no para el cliente, y los ponía a disposición de su red, y la red lo colocaba efectivamente entre sus clientes. Yo creo que esa visión de la banca está cambiando, ¿no? Y ese es el gran cambio que viene, el que la banca, o sea, la banca no va a desaparecer como banca en sí, o sea, es un elemento clave. Si desapareciese, pues fíjate, tenemos el modelo de lo que pasaba con las compañías de ferrocarril a principio del siglo pasado, cuando pesaban un 70% en las bolsas americanas, ¿no? Y resulta que, pues, o sea, que esa evolución, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en esto, el sector bancario pesaba un 8%, pesaba mucho más el sector consumo o el sector industrial que el sector bancario, y el sector bancario en los últimos 20 años, con ese apalancamiento, ha ido ocupando, pues casi, ahora mismo pesa más de un tercio de las bolsas mundiales. ¿Qué ocurre? Que lógicamente eso se tiene que acabar. Entonces, acabar no significa que no vayan a existir, sino que van a tener que ajustar sus balances, como está pasando. Y más porque además el regulador ha pretendido que eso cambie, ¿no? O sea, que sea el cliente el que se informe de cuánto le cuestan las cosas, que hasta ahora estaba un poco alejado del valor de las cosas que compraba, porque tenía rentabilidades muy altas, una despreocupación por su dinero, porque el dinero era fuente de rentabilidad, ¿no? Ahora, con los tipos a cero, insisto, las cosas son absolutamente distintas, y entonces el banco no puede ofrecer un depósito extratipado, porque, bueno, lo está haciendo algún banco ahora que está en una situación bastante especial, y vemos que no son capaces de colocarlo, porque la gente realmente tiene miedo a que esos bancos que dan ahora extratipados pues puedan quebrar. Hace 8 años, cuando teníamos extratipados, no había un temor a que la banca desapareciese, porque en la cabeza de nadie entraba que un banco quebrase. Ahora, sin embargo, no estamos en eso. ¿Están los grandes bancos preparados para este gran cambio, esta gran revolución? Pues te hago un poco de revolving hacia atrás, pero vamos, en cualquier caso, vuelvo a decirte, hablabais antes del tema de comisiones, que se consideraba que habían utilizado un poco la palanca de comisiones para mermar esa caída de rentabilidad. Pues para nada los datos demuestran eso. Primer semestre de 2016, un 5% menos que el año anterior, cosa curiosa. Yo también soy de la idea que creo que, aunque se relaje o de alguna forma cambie la política monetaria, hay muchas amenazas que tienen encima, ¿no? Desde un mercado de capitales que va a ser sustitutivo de financiación para medianas y grandes empresas, una mayor regulación, que eso seguro que lo vamos a tener. Destacaría estas dos principalmente, con lo cual yo creo que ya no se puede vender productos de forma estandarizada, sino ya de una forma individualizada, donde prime el asesoramiento, donde ya el cliente es considerado como una pieza individual, donde ya no vale el empaquetamiento global por tipología de cliente, etcétera. Y eso va a afectar notablemente en la dimensión. Y en la dimensión, lógicamente, en esa afección, para hacerlos más eficientes, que es la clave, la eficiencia, pues lógicamente el ahorro de costes va a ser progresivo, como ha sido hasta ahora. Pensar simplemente que el cierre de oficinas ha supuesto, desde que empezó la crisis, 17.000. Estoy hablando de un 37%, en global en España.
Y todavía queda una ronda añadida de cierre de oficinas y de recorte de personal. Lo estamos viendo además que muchas de las entidades tienen planes de recorte, de ajuste de costes anunciados para el próximo ejercicio, incluso los 2 próximos años. Es que no vas a poder crecer sin eficiencia. Si es que en esta mesa no vamos ninguno a la sucursal, o sea, el 100%. Perdona, que están aquí sentados, no pisamos una sucursal. Yo veo, pues no sé. Es una similitud, o es muy similar a lo que pasó con las agencias de viaje. Es verdad, yo cuando era pequeño querías un billete de tren y tenías que ir a una agencia de viaje a sacar el billete de tren y un hotel y te daban un libro y tenías que ver el tal y te daban un bono. Ahora no, ahora lo haces todo por internet. Bueno, es que no existen las agencias de viaje, es absurdo. Esa desintermediación es parecido a lo que está pasando en el sector financiero. Es decir, tú ahora mismo para acceder al mejor producto financiero o a información sobre productos financieros no necesitas ir a una sucursal. Por internet das o puedes tener acceso a todo. Entonces, ¿cuáles son el banco que tiene? El banco lo que tiene es la capacidad, uno, que tiene los clientes y que puede decirlo de alguna forma, estar fidelizándolos. Y segundo, que puede darle soluciones, pero cada vez más sofisticadas. Ya no vale hazme un plan de pensiones, te regalo una sartén o una vajilla. Tiene que, porque ahora normalmente el que va a comprar un par de pensiones, un plan de pensiones, sabe cuál es el más rentable, cuál es el más caro, cuál no es el más caro, por qué sirve uno, por qué sirve otro. O por lo menos está aumentando la cantidad de clientes que saben eso. Entonces, la adaptación hacia ese mayor foco hacia el cliente es una de las características que tiene que tener el banco del futuro. Ahora, yo creo que los campeones nacionales, y sigo pensando que los bancos grandes sí que se están adaptando hacia eso. Es cierto que todavía, pues siguen intentando colocarte sus productos que son más rentables para ellos y no son el best case, o sea, no están vendiendo lo mejor de en cada casa, pero yo creo que hacia ahí va un poco el camino, ¿no? Estamos viendo una desintermediación de productos financieros o del sector financiero que yo creo que es casi imparable, ¿no? Además de tener un cliente que ahora tiene acceso a una mayor información y que cuando llega al banco a comprar su plan de pensiones, por ejemplo, sabe cuál ha subido más, cuál es el que tiene 5 estrellas o cuál es el más caro, al mismo tiempo ha surgido en estos últimos años, Antonio, numerosas plataformas, numerosas fintech que le están ofreciendo al cliente lo que el banco no ha sabido darle hasta ahora mismo, que es esa agilidad, esa transparencia y esa información a la hora de venderle, no colocarle el producto que al cliente le interesa. Bueno, lo que trae la fintech es fundamentalmente la capacidad de hacer muchas más cosas que hace el banco, porque el banco es un dinosaurio, ¿no? Es un banco, los bancos por lo general tienen unas capacidades pues muy lentas de operar, ¿no? Y las fintech, como Filcapital, nos colamos, ¿no? Nos colamos porque vemos que el banco es lento y queremos ocupar los huecos que el banco no da a de los huecos de servicio que el banco no da a sus clientes, ¿no? Y entonces el banco es incapaz de acelerar en ese cambio y las fintech... ¿Y cómo es que el banco es incapaz de acelerar en ese cambio cuando el banco tiene a todos los clientes, cuando el banco tiene todos los productos, cuando el banco tiene todos los conocimientos? ¿Es simplemente por tamaño, por estructura? Bueno, pues efectivamente, y sobre todo por una cosa, porque la regulación a la que está sometido el banco es mucho mayor cuando tiene que estar en todas las regulaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos en el área de asesoramiento y nos regulamos dentro del asesoramiento. Y, sin embargo, en todo el tema de inversiones, pues está el asesoramiento, la gestión, la ejecución, la custodia, el depósito. El banco está en esas 5 áreas. Y yo estoy en una parte de esas y me aprovecho, porque fundamentalmente lo que estoy haciendo es buscar dar el interés al cliente. El cliente es mi única preocupación. Y luego además te aprovechas de que hay un cliente que está muy quemado porque en los últimos años se ha sentido utilizado por el banco. Bueno, no está contento, ¿no? Pero fundamentalmente porque el banco no le ha dado lo que el cliente necesita, porque el cliente cada vez es más individual, ¿no? El cliente piensa en sí mismo y piensa en sus necesidades, no piensa en la necesidad del grupo. Y eso es también una diferencia que trae la tecnología. La tecnología, con el avance, lo que permite es individualizar las decisiones. Antes, pues en el pasado, todos los productos eran, pues, comunes para todo tipo de cliente, ¿no? Lanzabas pues un depósito, lanzabas un fondo de pensiones, una hipoteca, y todas tenían por la característica única de producto bancario. No estaba pensada, en definitiva, cada una de las particularidades que tiene un cliente. Ahora, sin embargo, lo que trae la tecnología es que cada cliente tiene la posibilidad de tener lo que necesita y ofrecérselo en el primer momento, porque lo tienes al alcance de la mano.
Enrique. No, es que, vamos, yo creo que utilizando el ejemplo que decía antes Ignacio, hemos pasado de que todo el cliente fuera bancarizado a luego posteriormente, con la creación de ese nuevo canal, que todo aquel que no estuviera bancarizado, o sea, que no fuera a la sucursal, se lo hacía él mismo, a tener ahora, probablemente, que es a lo que estamos llegando, una gama diferente de clientes a los cuales poderle ofertar un servicio diferente a cada uno, ¿no? Es decir, desde aquellas bancas que, bueno, pues puedan ofrecerle un asesoramiento a todo aquel cliente que ha salido rebotado, pero que tampoco tiene por qué hacérselo él solo, ¿no? Al final estamos teniendo ahora, yo creo, unas diferentes tipologías de cliente que antes no cabía otra opción más que pasar por la sucursal. Evidentemente yo creo que va a seguir existiendo, o sea, que va a seguir existiendo ese cliente que necesita asesoramiento clásico, por llamarlo así, cohabitando con aquel que necesite otro tipo de asesoramiento, a lo mejor más light, como con aquella persona que se lo haga él mismo, ¿no? Y al final es lo que son todas las opciones que ahora mismo se han abierto, como decíamos con lo del billete de tren, ¿no? Antes no cabía otra opción que pasar por la agencia de viajes a podértelo comprar tú mismo, tú solito, por el ordenador, por el móvil, por donde sea, y ya está, ¿no? Y en medio caben cosas. Tenemos uno de los grandes desafíos, que es la tecnología y la irrupción de todas estas fintech, y otro de los grandes desafíos es la regulación. MiFID II, ¿qué va a suponer o qué está suponiendo ya MiFID II para la banca de inversión? Sobre todo me interesa para la banca de inversión y qué va a suponer en 2-3 años para la banca de inversión y también para el cliente. Carlos. Bueno, yo creo que MiFID II va a ser una revolución. Sí es verdad que yo creo que nada va a ser igual que antes, pero para nadie. Pero sí también es verdad que todo el mundo va a tener que estar en unas mismas condiciones o partida de salida. Eso lleva consigo, pues, lógicamente, lo que más te exige MiFID es la regulación de tu actividad. Y la regulación de tu actividad para con el cliente. Eso quiere decir que el cliente tendrá toda la información necesaria para poder optar por un tipo de asesoramiento u otro, un tipo de producto u otro en relación con su perfil. Todo esto va a consistir en una relación porque lo que tú hablabas al principio, no existirá esa colocación que ponemos entre comillas, pero que de hecho ha existido, ¿no? Y de alguna manera yo creo que todo esto va a llevar consigo que las entidades sean menores, o sea, habrá menor número, serán mucho más eficientes, no serán tan grandes y serán más potentes desde el punto de vista de capital, diversificarán más su actividad y tecnológicamente están obligadas a desembolsar unas grandes cantidades en tecnología para poder atender a un segmento muy amplio de clientes, que es sobre todo la parte retail y el global de todos ellos, ¿no? Ignacio. Bueno, yo creo que MiFID lo que está intentando es poner al cliente en el centro de las actividades de los bancos. Es decir, que el cliente y el tratar al cliente del mejor modo posible sea un poco la base de la actividad de los bancos. Que no te digo que no lo hicieran antes, pero que después de la crisis pues ha habido bastantes dudas que los productos fueran los más idóneos o que se estuviese enfocando determinados productos a determinados sectores de clientes que quizá no conocían muy bien las complejidades de los mismos, etcétera. Entonces, yo creo que eso por un lado es bueno, pero es como un péndulo, es decir, que podemos estar viendo que hay una sobreregulación. Y yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando empezó la crisis o después de la crisis y veíamos a los bancos, decís, bueno, los bancos ahora mismo tienen menor capacidad de apalancamiento, tienen mayor restricciones, mayores exigencias de capital, tienen mayor regulación. Al final lo que va a hacer es caer el beneficio. Entonces, es que no hay otra, ¿no? Y es lo que hemos visto en todos estos años. Yo creo que todo MiFID y va enfocado a que el cliente sea el objetivo. O sea, el mejor tratamiento al cliente es el objetivo de toda la actividad bancaria, es positivo, en el fondo. Ahora, que todos los cambios que conllevan hacen que los bancos vayan a ser menos rentables, yo creo que el proceso de adaptación, sin duda alguna, les va a suponer que su rentabilidad va a caer o está cayendo ya por motivo de esta, no voy a decir hiperregulación, pero esta sobreregulación, vamos a decirlo así. Enrique, ¿todo el tema de la regulación lo ves como una auténtica amenaza para el sector bancario? U oportunidad. Pues dependerá de cada entidad. Evidentemente, la carga regulatoria sí que está mermando, en algunos casos está mermando la capacidad de adaptación de los bancos, eso es claro. Hemos pasado de hace 5 o 10 años a no tener nada, ahora a tener un montón de regulación que toda entidad financiera
tiene que cumplir o adaptarse si venía ya haciéndolo. Toda en todos los escalones. O sea, claro, no hay... cuando hablas toda y en todos los escalones, estoy pensando en las EAFIs. La regulación no va a acabar con muchas EAFIs pequeñas que no van a poder soportar ni por personal ni económicamente esa regulación. Quizá ese péndulo en ese lado se ha pasado, se ha podido pasar a lo mejor un poquito del borde, y es verdad que a muchas EAFIs o entidades independientes con un tamaño relativamente pequeño pues las está probablemente ahogando, porque tienen que dedicar muchos recursos a adaptarse y bueno, y los recursos estaban dedicados a comer. Entonces, yo creo que MiFID va a poner negro sobre blanco una cosa importante, que son los costes, ¿no? O sea, los costes a los que el cliente tiene el acceso. O sea, es decir, que si tú ahora, desde el punto de vista de un inversor, quieres saber cuánto te cuestan las cosas, pues tienes que hacer un estudio y estar muy preparado para hacerlo, para saberlo, porque no es transparente, ¿no? Lo que MiFID viene es intentando que el cliente sepa lo que le cuestan las cosas. Y dicen, no, es que hay en otros sectores donde no se sabe cuánto cuesta. Claro que no, o sea, tú te vas a comprar a un supermercado y no sabes lo que al supermercado le cuesta eso originalmente, y hace un cargo y lo vende, pero se pone en competencia, ¿no? O sea, tú no necesitas saber lo que cuesta un kilo de patatas. Vas y lo ves. Un corte de pelo, ¿no? Sí, o sea, todos los servicios. Sin embargo, en un sector como el sector financiero, con una regulación que va más, es obligatorio saber hacia dónde van esos costes, porque se puede abusar, ¿no? O sea, es el propio sector el que puede impedir que los costes se pongan al mismo nivel a todos los integrantes, ¿no? Y no puede ser que un señor, por estar en un banco, pague el doble de lo que paga por el mismo producto otro que está en otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que MiFID II, y yo creo que MiFID II no viene porque hayan decidido en Europa ponerlo así, sino que es un interés mundial, ¿no? Porque al final sea mucho más claro para el inversor saber lo que le cuestan las cosas. Y yo creo que los bancos pues han estado un poco escaqueados de eso muchos años y ahora les va a tocar jugarlo. Pero también creo que los bancos son capaces de jugarlo, porque va en su cuenta de resultados. O sea, van a tener que hacer el esfuerzo y van a tener que hacer esa labor y de formación a sus empleados, de formación a los clientes, para darles lo que necesitan. Entonces yo no creo... O sea, es mucho más fácil estar en el pasado, pero cuando tienes algo y tienes que cambiar, pues tienes que adaptarte. No, porque con MiFID II el banco le va a tener que decir al cliente cuánto le cobra por venderle cada producto. Sí, va a tener que poner en claro cuánto es el coste por el asesoramiento, por la ejecución, por la gestión, por el depósito. O sea, va a tener que ponerle, informarle y decir, oye, usted es un señor que tiene 60.000 euros conmigo. Nosotros, por sus 60.000 euros, hemos recibido como beneficio este año 1.200 euros. Nada más. Y eso es lo que va a ver. El cliente va a decir, oye, pues mi banco, por tener 60.000 euros, aparte que me ha dado una rentabilidad, que sea lo que sea, se ha llevado 1.200 euros, que eso retrae mi rentabilidad, o sea, es contra mi rentabilidad. Entonces, pues siendo tan claro, pues vas a ver quién te cobrará menos, pero vas a saber competir uno con otro sabiendo lo que te cobra. No te va a poder decir, no, es que yo no le cobro nada. ¿Cómo? No, aquí no le cobro nada. Esto es una comisión de gestión que se lleva a la gestora. Eso no es así. La gestora se lleva a una comisión de gestión, pero luego esa gestora devuelve al banco una parte en una retrocesión, y esa retrocesión es secreta porque el cliente no la conoce. Ahora, obligatoriamente, se va a saber cuánto es la comisión de gestión, cuánto es la comisión de distribución, que será en lo que se convertirá la comisión de retrocesión, y será todo clarísimo, sin problema. Yo creo que para ninguno, ¿no? Porque la gestora cobra por hacer su trabajo de gestión y el banco cobrará una comisión de distribución por distribuir el producto, nada más. Y con algunos otros distribuidores de fondos de inversión o con EAFIs veremos claramente cuáles son independientes y cuáles no son independientes. Bueno, se tendrán que declarar. Pero se pueden declarar las dos cosas. Es decir, pueden ser un modelo mixto, decir yo soy semi. Bueno, sí, pueden decir hasta un determinado nivel de clientes, o sea, de activos, es decir, hasta 100.000 euros de activos, soy no independiente y puedo vender mis productos, mis fondos de fondos, etcétera, y puedo cobrar comisiones, y a partir de 100.000 lo que tengo son carteras gestionadas, que cobro una comisión por gestionar las carteras y en cambio no cobro ninguna retrocesión. Es decir, que las entidades se pueden declarar a la vez independientes y no independientes, con lo cual es claro, pero no es tan claro, ¿no? Claro. Bueno, no es tan claro ni siquiera que sea así, no lo sabemos. O sea, la legislación, claro, o sea, que todavía
¿Y aquí los bancos se van a declarar no independientes o mixtos según el patrimonio? No me digáis nada. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta me contestáis en este Phil Capital Talks en el que estamos hablando del futuro de la banca y ahora hemos entrado en el terreno de la independencia en el asesoramiento. Publicidad y volvemos aquí enseguida. Estamos en Phil Capital Talks hablando de la banca, de su futuro. Nos quedan todavía algunos temas que tratar. Estoy pensando en el producto, estoy pensando también en la gestión y estoy pensando en la entrada de nuevos jugadores, como por ese ejemplo puede ser Amazon, Google o también Orange. ¿Por qué no? En este Phil Capital Talks nos acompaña Carlos Franco, Ignacio Rodríguez Añino, Enrique Parra y Antonio Banda. Vamos con producto. En cuanto a producto, el futuro, Antonio, ¿va a ser el fondo de inversión el vehículo idóneo para el ahorrador español, europeo? Hay un elemento clave en los fondos de inversión, ¿no? Pues en el mundo habrá más de 1.500 gestoras que gestionan pues como 3 trillones de dólares, medido en dólares, que es pues prácticamente pues una posición de absoluto dominio mundial, ¿no? Por parte de los fondos de inversión. Es difícil pensar que eso va a desaparecer, ¿no? O sea, los gestores y las gestoras se dedican a hacer un trabajo de análisis de mercado, de análisis de compañías, de análisis de los activos invertibles y hay millones de personas dedicadas a trabajar en este sector. Es imposible pensar que eso se acabe. O sea, que con que pensemos en que el futuro está en que repliquemos un índice y ya está. Eso no puede ser, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a hacer carteras, a analizar compañías y por lo tanto hacen un trabajo por el que tienen que cobrar. O sea, aquí nadie hace nada gratis. O sea, que un gestor cobra y cobra sobre la comisión de gestión del fondo. Lógicamente, eso ha ido reduciéndose, o sea, la comisión de gestión de Antigua pues llegaba no había máximo, ¿no? Se podía cobrar un 10% y tan tranquilamente, se ha ido reduciendo y ahora tenemos unos máximos en esa comisión de gestión. Y si lo unimos a la ventaja fiscal que tienen en el caso de España los fondos de inversión, es un elemento clave que va a subsistir y sobrevivir. Sí, yo no tengo ninguna duda. O sea, para mí el fondo de inversión es el instrumento más eficaz de ahorro a largo plazo. O sea, no solamente es que tenga una seguridad jurídica de que tú eres el dueño incluso de los subyacentes que tiene el fondo y que no puede desaparecer, aunque quiebre la entidad gestora, no va a desaparecer tu fondo, sino que además tienes una diversificación, una posibilidad de diversificación que no te ofrece ningún otro instrumento y además tienes un ahorro de costes. Es decir, que el fondo de inversión es relativamente barato comparado con una cartera en directo. Bueno, es que te permite acceder a cualquier mercado y a cualquier activo y además con una gestión profesional. Eso es. Y después el tema de gestión pasiva o gestión activa que decías, para la gestión pasiva no quiero poner, pero el tema de cómo, o sea, en un mercado eficiente, una gestión pasiva, cómo asigna el capital a las empresas. No porque sean las más eficaces, sino porque sean las mejores, sino porque tienen un tamaño determinado en un momento determinado. O sea, que podríamos hablar que es casi como la planificación quinquenal soviética. Bueno, pero los defensores, yo voy a hacer aquí un poco de abogada del diablo, sí. Los defensores de la gestión pasiva lo que dicen es que de la gestión activa hay muy pocos gestores que finalmente batan de forma consistente a su índice de referencia y dicen también que es una gestión más cara. Yo te digo una cosa. Yo simplemente hago de abogada del diablo. Está muy bien que hagas de abogada del diablo, pero hay un principio que es fundamental. El 100% de los fondos pasivos no baten a su índice. Eso está claro. Entonces, ¿cómo me puedes comparar eso con que hay una parte que sí lo baten? O sea, efectivamente, el que conocer cuál es el mejor gestor y dónde tienes que invertir, pues es un tema de análisis y no es un tema de profesionales. O sea, un profesional le puedes decir que te asesore, pero el profesional no va a saber lo que va a hacer un índice, ni lo que va a hacer el fondo.
Por eso tienes que asesorarte. Voy a seguir haciendo de abogada del diablo. Los defensores de la gestión pasiva también dicen que la gestión pasiva es mucho más barata que la gestión activa. Carlos. Bueno, yo creo que depende muchísimo. Y primero, lo que plantean los defensores de la gestión pasiva, sin yo declararme ni a favor ni en contra, vaya por delante. Muy neutral como siempre, pero sí que es verdad que en cualquier caso ellos te dicen, ninguno de los fondos de gestión activa bate su índice de referencia. No, me está usted llevando a 20 años. En un año el 60% le bate y con ganas. A 3 años le bate un 45%. A 5, es decir, ¿en qué plazo lo estamos midiendo? Y luego a eso se añade un poco lo que ha dicho Antonio. Ninguno en el largo plazo bate a su índice de referencia, porque al aplicar las comisiones, pues lógicamente queda por debajo de su índice de referencia en el 100% de los casos. Ya te digo que yo no soy defensor de uno ni de otro, pero sí es verdad que creo que los fondos de inversión es la mejor forma de canalizar el ahorro, es el mayor servicio público que tiene la industria para un cliente, pero vamos, sin duda alguna, y que en cualquier caso yo no creo que vaya a desaparecer, porque ya me remito a las cifras que ha dado Antonio, pero vamos, es muy complicado que eso vaya a desaparecer. Os veo con ganas. Enrique, después Ignacio. No, es que o sea, yo sí defiendo la gestión activa, sin decir que no, que por supuesto no puedan coexistir, pero el hecho de que existan muchos fondos de gestión activa y algunos batan al índice, otros no, es la propia selección natural. Evidentemente, pues habrá unos que los 30 primeros sigan a lo largo de la historia y otros pues que se creen, los gestores pues lo hagan mal o lo que sea, se deshagan y entren otros. Eso es, yo creo que es relativamente lógico. Digo, o sea, mal, no lo hagan tan bien como para subsistir a lo largo de 10, 15 o 20 años. Ahora, pagar realmente a un gestor es que hay que pagarle por gestión activa, por generarle valor, la cuestión es cuánto le pagamos. No, después el tema de la gestión pasiva, yo por ejemplo en gestión pasiva en renta fija, normalmente los índices de renta fija reflejan las empresas que más endeudadas están. Yo, si soy un inversor en renta fija, probablemente lo que no quiera son las empresas más endeudadas, sino las que teniendo una buena generación de cash flow y una buena generación de recursos que me va a pagar el principal y los cupones, no estén muy endeudadas. Con lo cual, si inviertes en un índice pasivo de renta fija, probablemente no estés tomando lo mejor. En renta variable, quizás sí, pero también dicen, no, es muy barato. Pero lo que no te dicen es que están haciendo préstamo de acciones. Es decir, que ellos, tú compras una acción porque piensas que va a subir y ellos la están vendiendo o la están prestando para que otro la venda para que baje. Y eso es un poco complicado. Y sobre todo ten en cuenta que cuando se pone, por ejemplo, el modelo de gestión pasiva bajo el subyacente de SP500, ¿no? el índice americano de referencia, puedes comprarlo muy barato en Estados Unidos porque te cuesta un 0,02, pero un replicante en España de un SP500 no lo encuentras por menos de 0,50%. Entonces tampoco es barato, ¿sabes? O sea que al final es complicado decir que es lo más barato y lo más eficiente porque no lo es. En cuanto a producto, estamos viendo que el fondo es el vehículo idóneo pues por la libertad, por la gestión profesional, porque te permite acceder a cualquier mercado, a cualquier activo, por la fiscalidad también aquí en España. Hablábamos también del futuro de los gestores y de las gestoras. Estamos viendo en los últimos meses que está habiendo concentración entre grandes gestoras internacionales. Vimos recientemente Standard Life con Aberdeen, unos meses antes Amundi con Pioneer, antes también hemos visto otras. El futuro va por una mayor concentración de gestoras de fondos de inversión y luego satélites, pequeñas boutiques especializadas en nichos de mercado. Enrique, arranca tú. Para nosotros esa es nuestra idea. Yo creo que las boutiques, los especialistas de mayor o menor tamaño, pero evidentemente mucho más pequeños que las grandes gestoras, van a seguir ofertando sus productos, son especialistas en determinados nichos, en determinadas estrategias y que normalmente pues hemos salido de otras casas para especializarnos en eso y por tanto pues yo creo que si tenemos éxito, como decíamos antes, y superamos a los índices de referencia, pues cohabitaremos 10, 20, 30 años con otras casas grandes, más generalistas, con mayor catálogo de productos y que bueno, que probablemente sí es verdad que ahí se van a ir concentrando. Bueno, yo lo que creo que es que hay que estar perfectamente determinado lo que quiere ser, o ser boutique o ser grande. Yo creo que el término medio en este caso ya no
ya no tiene cabida. Cuando dices el término medio no tiene cabida, es que esperas más fusiones entre gestoras de tamaño medio. Y más creación de boutiques muy especialistas en un área de gestión y muy buenas en ese aspecto, porque son muy buenas en renta variable de España o en renta variable de Europa, lo que sea. Y en cualquier caso luego entiendo también macrocasas, casas grandes. Yo voy. A ver. No, yo creo que es muy difícil fusionar culturas diferentes de gestión. Es decir, que integrar dos gestoras que son bastante diferentes o son complementarias, es decir, que están en modos o están invirtiendo en universos diferentes, o es muy difícil unificar dos empresas que probablemente sean antiguas y que tengan su propia cultura y su propio modo de gestionar. Ponerlas juntas normalmente no funciona. Es decir, uno y uno muchas veces no suman dos. Tienen que encajar como piezas de puzzle, eso sí es verdad. Y ese es el tema. Entonces, es cierto que estamos viendo, yo creo que igual que hemos visto antes, hemos hablado en banca, que hay una presión sobre márgenes y una sobreregulación. En las gestoras estamos viendo un poco lo mismo. El regulador ha puesto también el foco en las gestoras, en el coste, etcétera. Y lo que tenemos que ser las gestoras, como M&G son, y sabemos, tenemos que ser capaces de ofertar productos que no sean fácilmente replicables por índices. Es decir, para que seamos diferentes a los pasivos. Tenemos que ser capaces de hacer productos que sean más baratos quizá de los que podíamos hacer hace 10 años. Entonces, esas cosas es un debate y yo creo que por supuesto, es hacia donde va la industria. Muchas veces estamos viendo fusiones para intentar tener ese ahorro de costes, esas economía de escala, sí. Gracias, Carlos. Esa economía de escala que sin duda es importante, pero yo no veo tan claro que sea fácilmente, o sea, que vayamos a ver muchísimas más. Yo lo que sí pienso es que estamos en un periodo de adaptación y tenemos que ser muy flexibles y tenemos que ser muy innovadores, y eso es lo que estamos nosotros, por lo menos, ¿no? ¿Qué dices, Antonio? Bueno, yo veo una cosa muy clara, y haciendo una fotografía de la gestión en España. La gestión en España, tenemos ahora mismo grandes gestoras bancarias y tenemos aquí a Fidentis, que es uno de los ejemplos de gestoras pues nicho, ¿no? O sea, y boutique que están intentando hacerse con un hueco. Yo creo que en España, con los cambios bancarios, lo que va a suceder es que efectivamente la gestión va a salir del banco, ¿no? El banco va a ser distribuidor, sí. Ya se puede quitar la careta, ¿no? O sea, que el problema que tenemos ahora es que tienen una gestora para ponerse la careta de cobrar retrocesiones. Si se quitan la careta porque van a tener la distribución, la pueden cobrar fuera de su propia institución, pues lo que van a es abandonar a sus gestoras. Vamos a tener bancos sin gestoras, que es lo que pasa en el resto del mundo. Así que y entonces, un banco que se dedica a dar hipotecas, a conceder depósitos, a contratar seguros, ¿no? A banca comercial y por otra parte banca de inversión. Sí. Van a ser esos dos modelos, pero separados. Yo no descarto en un futuro, y no parece bueno, y lo dejo ahí encima de la mesa. ¿Os imagináis un mundo en el cual, que tampoco creo que sea muy extraño verlo, una oficina en la cual, aunque ponga el rótulo de X entidad, venda productos de todas? Eso lo va a hacer los supermercados, que al final son los que van a venir, ¿no? O sea, la distribución de fondos, pues se va a notar la ineficiencia que tiene la distribución bancaria, porque es muy cara para el cliente, y cuando empecemos a tener supermercados que distribuyan, pues tú vas a ir como tú haces ahora mismo. O sea, nadie se ha planteado llegar a su banco, ir a comprar unas acciones de Telefónica y le digan que no lo tienen. No te puedo comprar acciones de Telefónica. Eso es lo que nos pasa con los fondos ahora mismo. Tú llegas a un banco, quieres comprar unas acciones o unas participaciones en un fondo de una gestora y te dicen, pues mire, es que esta gestora no trabajamos con ella. Entonces, lógicamente, eso no tiene sentido. Entonces, para eso vienen los supermercados y van a dar la posibilidad de que por una comisión de intermediación te pongan a tu disposición todos los fondos disponibles de todas las gestoras que estén dadas de alta como cumplidoras de los del régimen fiscal español, ¿no? Entonces, es el claro ejemplo de distribuidor, que es lo que se tiene que el cambio de la distribución, que yo creo que eso es un elemento clave que nos va a venir con MiFID y con el futuro de la banca en España, ¿no? O sea, que van a ser... Realmente a la banca no le ha preocupado nunca sus gestoras, ¿no? O sea, no les ha dedicado medios. No lo necesitaba. No, porque funcionaba muy fácil. Claro, o sea, no han hecho nada, les venía, sabían el número a final de año y ya está. No tenían ningún interés en que si el producto era bueno o si el producto era malo. No han tenido medios dedicados. Y eso es lo que yo creo. O le dedican medios y crean una gestora fuera del propio banco que distribuya a todos los demás, o si no tienen capacidad, pues tendrán que cerrarla y distribuir fondos de las otras
gestoras que hay disponibles. Enrique, ¿tú qué dices? No, es que yo no puedo decir, no puedo poner más que un punto a la I, o sea, nada más, o sea, todo perfecto. Claro, y aquí camino. viene un nuevo protagonista que es Bolsas y Mercados Españoles y ese nuevo supermercado de fondos de inversión que se va a estrenar en junio. ¿Las sonrisitas a qué se deben? Está muy bien. No, bueno, va a ser un primer paso, ¿no? Yo creo que es una idea que todavía le queda bastante por implementar. Está verde. Está verde, sí. Es lo que pero el objetivo es que yo como ahorrador pueda comprar cualquier fondo de inversión igual que compro la acción de Telefónica o la acción de Viscofan. Eso me parece que puede ser una muy buena idea, sobre todo para entidades más nicho, y estoy hablando de tipo Fidentis, que no tienen capacidad de distribución como podemos tener gestoras internacionales. Igual que yo, si soy cliente del Santander, pueda comprar una acción del BBVA y no me pongan caras ni me pongan problemas, voy al supermercado de fondos y a través de mi cuenta corriente en Santander puedo comprar un fondo del BBVA. Mi cuenta de valores, mi cuenta de fondos de inversión, puedo comprar un fondo de BBVA, ¿no? Como que al ahorrador... Pero ese modelo en Inglaterra, por ejemplo, de distribución de fondos es el que existe. O sea, no hay una plataforma, o sea, como hablamos aquí, que va a venir BME. No, en Inglaterra hay infinidad de plataformas que distribuyen los fondos a todos sus clientes. Entonces, en España también hay plataformas que distribuyen sus fondos. Sí, supermercados. Supermercados, tanto bancarios como no bancarios. Pero BME va más a código ISINES, yo creo. Sí. Más a fondo español, a lo mejor. No sé, hablamos no lo conozco bien. Mirando otro reto de futuro, ya he visto cómo hemos puesto la mesa, Antonio. Sí, se me ha caído el agua del impulso que tengo. Me interesa también la entrada en el mercado de nuevos jugadores como un Google, como un Amazon. Orange, justo la semana pasada anunciaba la puesta en marcha en funcionamiento para el año 2018, creo que era, de su banco en España. Esta entrada de nuevos jugadores, ¿qué va a suponer para el cliente y qué va a suponer también para el conjunto del sector, para los bancos que ya están vendiendo o para las EAFIs también que están asesorando? Bueno, yo creo que, y es uno de los grandes miedos que tienen los grandes jugadores bancarios, es que un Amazon o un Google, que tienen un montón de información sobre un montón de clientes, decidan o puedan empezar a dar servicios bancarios de cuenta corriente o de tarjetas de crédito, que algunos ya lo están empezando a hacer. Yo creo que ahí el regulador es muy importante, y porque yo creo que tiene que ser límites, ¿no? Sí, que ponga límites o que dé seguridad jurídica hacia el cliente final, que yo creo que pero que sin duda alguna aquí el que controla al cliente, el que controla los flujos de dinero del cliente, yo creo que tiene una ventaja, y eso podemos verlo, que yo creo que sin duda es una amenaza para los grandes bancos, que Google o que Amazon empiecen a dar servicios bancarios. Yo creo que incluso BBVA, que digital, es uno de los primeros que lo está viendo y que se está moviendo hacia ese lado también, ¿no? Que si lo dice incluso el presidente, ¿no? Que si no se adaptan, pues vendrá otro y les quitará su negocio. ¿Vosotros también lo veis como una amenaza inminente? Bueno, evidentemente las capacidades que tienen con toda esa cantidad de datos que ellos recogen día a día, evidentemente el potencial que podrían, el control que podrían ejercer sobre la información es brutal. Por tanto, pues bueno, sí, el regulador aquí no actúa. Bueno, yo creo que, o sea, el regulador es importante. Hay un elemento clave aquí, que es cómo distintas compañías que empiezan a ser multinacionales participan en otros sectores, ¿no? Tenemos el ejemplo de las compañías automovilísticas que hace unos años se convirtieron en financieras, porque daban la financiación directamente ellas, y los bancos pues no se metieron con eso. O sea que es verdad que cuando se llegan a unos determinados tamaños es posible entrar en otras áreas que a lo mejor no son las que son básicas para ti, ¿no? O sea, yo creo que al final todas estas compañías de tecnología que están creciendo y que les pasan un poco como la banca, o sea, no saben cuál es su futuro, porque no lo sabemos. O sea, lo que va a pasar dentro de unos años y lo que es capaz de hacer Google no tenemos ni idea. Si se queda en eso o a lo mejor de pronto desaparece. No lo sabemos, o sea, porque hemos tenido ejemplos en el pasado que han tenido sus subidas y sus bajadas. Pero desde luego, el que una compañía que no sea del sector entre a jugar en el sector, yo creo que el sector está preparado y están preparados para atizarles, ¿no? Yo creo que son muy interesantes en cuanto a que van a meterle competencia a la situación actual del mercado. Evidentemente, yo creo que con control, con regulación, para
bueno, para que no existe esa posición dominante que es la que venimos de tener hace unos cuantos ejercicios y que no queremos, ¿no? Pero sí, evidentemente, además, aparte le meten, yo creo que meten un nuevo agente, meten competencia y hacen que todos los agentes se vuelvan a colocar. Me queda poco tiempo. Por recapitular un poco, hablábamos, o le hemos puesto el título a este Phil Capital Talks, el futuro de la banca. Dentro de 5 años, 10 años, ¿cómo será la banca de inversión? No ¿Abrimos una ventana al futuro? Yo creo que de aquí a 10 años, yo creo que todos tenemos muy claro es que no va a ser igual que lo conocemos ahora mismo, eso seguro. Hasta dónde lleguemos yo no me aventuro a decirlo, pero que van a cambiar mucho las cosas, segurísimo. ¿Tú qué dices, Ignacio? Yo creo que la banca retail va a ser mucho más digital, es decir, que va a haber muchas menos sucursales y plataformas mucho más potentes donde los clientes finales pueden hacer muchas más cosas y teniendo mucha más oferta. La banca de inversión yo creo que va a ser relativamente similar, es decir, que con operaciones y porque es mucho más más institucional, por decirlo de alguna forma. Pero la banca retail y de distribución de fondos y distribución de productos, yo creo que va a haber muchísima más digitalización y esa desintermediación que hablábamos, tipo agencias de viajes, es lo que va a ocurrir también en la banca, sin duda. Carlos, ¿tú cuando te asomas a esa ventana, qué ves? Sí, yo la parte que dice Ignacio, totalmente de acuerdo. Creo que la parte tecnológica se la va a comer la banca minorista. Es decir, el cliente minorista, el cliente retail, se lo va a llevar todo. Y la banca de inversión yo creo que va a haber muchos más jugadores y mucho más potentes. Yo creo que habrá un crecimiento de AFIs y de independientes y de sociedades que... ¿Un crecimiento de AFIs y no una desaparición de pequeñas AFIs que no puedan soportar tanta regulación? No, acabarán juntándose en un pool de AFIs. O sea, las maneras de subsistir en este mundo, pues habrá muchas fórmulas, pero yo creo que sí habrá más independientes. El futuro del asesoramiento, 5 años, dentro de 5 años, ¿cómo será? Bueno, yo creo que el asesoramiento, y nosotros hemos empezado con ello ya, llevamos 3 años haciendo asesoramiento digital y yo creo que va a ir a mucho más, ¿no? O sea, sobre todo porque la gran preocupación de la banca es el cliente, ¿no? El cliente y el cliente como individuo, individualizado con sus necesidades, y de ahí va a venir también mucho todo esa idea de lo que es el Big Data, que todos hablamos y que pocos usamos, ¿no? O sea, nosotros realmente en Phil Capital tenemos 12.000 clientes con sus movimientos y cada uno es de su padre y de su madre, o sea, que no hay dos iguales y generan una serie de información que ahora mismo nosotros estamos trabajándonos. Y que nos vamos, pues que nos vamos. Entonces, no. Si queréis os cito, no dentro de 5 años, pero dentro de unos meses para que hablemos del futuro que ya está aquí. Enrique Parra, de Fidentis, encantada, hasta pronto. Carlos Franco, de Dunas Capital, gracias, ha sido un placer. Ignacio Rodríguez Añino, un placer, gracias. Y Antonio, te veo el viernes. Muchas gracias. En la radio. Eso gracias. Señores, señoras, gracias por su atención. Phil Capital Talks, gracias, un abrazo.